que hoy me han encomendado. De todo favor, cuando alguien tenga una duda, puede escribirle en el chat. Yo voy a entrar de manera constante al chat para ver sus preguntas, así que en el momento en que la tengan, éntrele al chat y ahí podemos hablar de dosis, preguntas, dudas, algún proceso fisiológico que yo haya hecho en el caso de sorgo y maíz. Entonces, a ver, compañeros, vamos a hacer una muy breve introducción. La bioestimulación es una nueva área de la fisiología vegetal que se encarga del dominio de los principales procesos fisiológicos que se suscitan en los vegetales. En el caso de este par de granos, recordemos que ambos son plantas C4. No estamos trabajando con una planta C3. El maíz, el sorgo tienen un metabolismo y una capacidad fotosintética muy por encima de las plantas C3. Su capacidad para adaptarse al clima, su capacidad para tolerar estrés, su capacidad para continuar haciendo fotosíntesis por encima de fotorrespiración es mucho más alta que una planta C3. Dicho esto, la germinación, el enraizamiento, la brotación o amacoye, como se le conoce tanto el maíz, la floración, conocido como espigamiento, el cuajado y el llenado de grano, en este caso. Serán parte de los temas que hoy trataremos, pero finalmente, a ver, ¿de qué se trata la bioestimulación? Nosotros, señores, por cada proceso fisiológico necesitamos saber cuáles son los estímulos hacia los cuales la planta responde. Es decir, necesitamos estudiar la fisiología del proceso en cuestión, investigar qué aminoácidos, qué polisacáridos, qué hormonas, qué sustancias, qué circunstancias de humedad, de temperatura, de luminosidad son necesarias y luego conjuntar una serie de estímulos, chequen esto, que pueden ser de origen biológico, es decir, un microorganismo puede darle un estímulo negativo si es un patógeno o positivo si es un benéfico. Una sustancia química orgánica le puede dar un estímulo químico y el clima, la luminosidad, la temperatura, la humedad relativa le puede dar un estímulo físico. Cuando nosotros combinamos y estudiamos a todos los estímulos a los que una planta responde, entonces comenzamos a hacer bioestimulación. ¿Para qué sirve la bioestimulación? Para acelerar, para inducir procesos. Sirve para paliar efectos nocivos del estrés. Sirve para reactivar las plantas cuando el metabolismo de estas ha parado por alguna causa física, química o biológica. Finalmente, la bioestimulación sirve para acelerar, es decir, generar precocidad y generar rendimiento y calidad. Así es que vamos a entrar con el primer proceso fisiológico. Vamos a ver solamente el día de hoy enraizamiento, vamos a ver floración y cuajado espigado, y vamos a ver el más importante en este tema, que es el llenado de grano, que es la parte final con la que mucha gente batalla y la que le pega mucho más duro al rendimiento. Entonces, vamos a comenzar. Voy a entrar aquí. Por primera vez al chat, dice José López, saludos mi estimado José, como siempre, un gusto tenerte con nosotros, uno de los fans más fuertes que tengo en Bioestimulando Ando. Ya puso Sandra aquí su teléfono. Guillermo dice saludos desde Coatepec, Veracruz. José López ya se adelantó, dice que en qué etapa del maíz puede hacer fertilización estigmática. A inicio del espigado, cuando comience a haber dehiscencia, poco antes de la dehiscencia, José. Entonces, vamos a comenzar. A ver. Los pelos absorbentes son el sistema de absorción de un sistema radicular. Y el otro grande componente del sistema radicular son las raíces de anclaje y conducción. Especialmente las raíces de anclaje en el maíz son muy típicas. Y de hecho este cultivo siempre se pone como ejemplo porque
del cuadro del tallo superior de la pegazón avienta una serie de raíces superficiales que quedan por fuera inclusive del suelo, que les sirven para anclarse y evitar el acá. Muy bien. Estos pelos absorbentes, señores, son los encargados de la absorción de agua, sustancias orgánicas y sustancias minerales. Por las hojas, las plantas hacen fotosíntesis, pero por los pelos absorbentes, las plantas hacen respiración. Por lo tanto, las plantas, los pelos absorbentes pueden agarrar el oxígeno de un poro directamente. Recordemos que el aire contiene 21% de oxígeno disuelto, pero normalmente consumen el oxígeno disuelto en la solución del suelo. Es decir, que un aire que está en contacto con el agua que contiene el suelo solubiliza oxígeno. Y en el suelo puede haber desde 8 hasta 9 miligramos de oxígeno disuelto. Ese oxígeno disuelto es absorbido por los pelos absorbentes y lo que entra es una especie de agua oxigenada. Ese oxígeno es muy importante para todos los procesos respiratorios que se suscitan a nivel celular en la parte superior de la planta. Una planta adulta puede tomar de 0.2 hasta 1 miligramo de oxígeno por gramo de raíz por hora. Entonces, ¿cuál es la importancia de un buen sistema radicular? Punto número 1. Entre más eficiente sea, ¿qué significa eficiencia radicular? Cantidad de absorción de agua y nutrimentos por gramo de materia seca de raíz. A mayor cantidad de agua y nutrimentos absorbidos por gramo de materia seca, mayor eficiencia y mayor capacidad. Señores, de por sí el maíz y el sorgo tienen una altísima capacidad para extraer agua y nutrientes. De hecho, son famosos por ser cultivos altamente esquimantes. ¿Qué es un cultivo esquimante? Es un cultivo que extrae, fíjense, les voy a dar un ejemplo. A ver, hace muchos años allá en la producción de papas en el norte de México, en Saltillo, se fertilizaban las papas con fertilizantes insolubles, muy ineficientes, y se le llegaban a aplicar 400 unidades de fósforo. Y las papas solamente extraían un 10-15% de ese total del fósforo aplicado. Bueno, pues si hubiera sido un sorgo o un maíz, hagan de cuenta que llega el maíz y a ese nitrógeno, fósforo, potasio que las papas no quisieron. Llega el maíz y se traga lo que tú le des y se traga lo que dejaron las papas y lo que hayan dejado otros cultivos. Es un cultivo que en su sistema radical es extremadamente eficiente y es extremadamente resistente, especialmente a enfermedades que atacan a plantas C3. Aunque Phytophthora fusarium y algunos hongos también existen en planta C3, el nivel de ataque es mucho menor y la capacidad de convivencia es mucho, pero mucho mayor. Así que comenzamos a ver, ahí está una fotografía de, a su derecha van a ver una piña con una gran cantidad de pelos absorbentes en la vida real. La de la izquierda es una planta de caña y ahí se alcanzan a apreciar los dos grandes componentes, las raíces de anclaje y conducción y las raíces absorbentes. Es muy importante mantener una raíz fuerte, sana y fisiológicamente activa, no solo para que se ancle y para que coma, sino es en la raíz en la cual se lleva a cabo la síntesis hormonal. Ahí hay síntesis de etileno, de ácido abscísico, pero especialmente de citocininas. Una raíz dañada sintetiza pocos citocininas. Recuerden que las auxinas son sintetizadas en los ápices, en la punta, y las auxinas bajan. Cuando las auxinas bajan, las citocininas sintetizadas en raíz suben. Y eso hace que se genere un balance hormonal muy bueno para el crecimiento de las plantas. Entonces, pues hay grandes implicaciones. Aquí tenemos una muestra de lo agresivo que puede ser el sistema radicular de un maíz comparado con cualquier planta C3. De hecho, el maíz puede enraizar entre la piedra, a diferencia de otros. Su capacidad de establecimiento es altísima. Entonces, vamos a ver.
Si la bioestimulación es el arte de conocer las variables involucradas, es decir, los estímulos necesarios, voy a ver 3 grandes procesos fisiológicos y les voy a mencionar las principales variables, sobre todo las variables que son determinantes. ¿Qué es una variable determinante? Una variable determinante es una variable que en su ausencia el proceso fisiológico no puede ser llevado a cabo. Una variable complementaria es una variable que ayuda, pero aunque esta variable no esté, el proceso se puede llevar a cabo. La temperatura, el oxígeno y la humedad, señores, son lo que constituyen el famoso triángulo del enraizamiento. Las plantas enraizan, señores, porque hay el triángulo del enraizamiento. No enraizan porque ustedes le metieron 1 litro de plasma root. Si no hubiese de manera constante temperatura, oxígeno y humedad, no habría enraizamiento. Entonces, un técnico, un ingeniero, un asesor, al bajarse en un campo, lo primero que tiene que revisar es si esta tercia de características están presentes. Y si no, hay que promoverlas. Hoy, por ejemplo, buscamos una temperatura entre 24 y 38 grados centígrados en la cama de siembra. No significa que más abajo o más arriba no haya enraizamiento. Significa que en ese rango estos vegetales enraizan lo mejor. El maíz y el sorgo pueden enraizar perfectamente entre 4 y 7 miligramos de oxígeno disuelto. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra tener oxígeno y humedad al mismo tiempo? Chequen esto, señores. Cuando la persona que maneja el riego tiene el 75% de los macro y microporos llenos de agua y un 25% de los poros llenos de aire, esto hace que el aire de los poros que no tienen agua esté solubilizando de manera constante oxígeno. Entonces, si llenas todos los poros de agua, expulsas el oxígeno y tu planta comienza a sufrir asfixia radical. Por cierto, el sorgo y el maíz son un par de cultivos que son muy tolerantes. Yo he visto maíces estar inundados por 2 días con medio metro de agua. Se hacen feos, se ponen amarillos, pero cuando se ve el agua, sale el sol, los cultivas, los fertilizas y no se mueren. Una planta C3, un pepino, un tomate, ahógalo. Nomás ahógalo unas 3, 4 horas. Con eso se muere. Entonces, estemos muy conscientes con qué tipo de vegetal estamos trabajando. Entonces, adicionales al triángulo del enraizamiento hay muchas otras variables, pH, capacidad de intercambio catiónico, materia orgánica, microorganismos benéficos, etcétera, 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 que pueden ayudar, pero no definir si hay o no enraizamiento. Así que aquí les presento un listado en donde, chequen esto. Hay una gran diferencia entre lo que es bioestimulación y lo que es bioestimulantes. La bioestimulación es una estrategia fisiológica en donde tú combinas variables físicas, químicas y biológicas y dentro de esos estímulos químicos le aplicas ciertas sustancias inductoras del proceso fisiológico. Entonces, los bioestimulantes forman parte de los estímulos que le debes de dar a la planta, pero no deben de ser los únicos. Debes de darle otros estímulos de carácter físico. Un ejemplo, si tú quieres germinar una semilla de maíz y no le das humedad y temperatura, tú le puedes meter 20 bioestimulantes. Le puedes meter muchos bioestimulantes, pero si no hay esas variables físicas que son temperatura y humedad, aunque tú le pongas el bioestimulante más potente, no va a reaccionar. Es por eso que les comento que es muy importante estudiar la totalidad de los estímulos o las variables involucradas en cada proceso fisiológico. Hoy hay enraizadores orgánicos que solo traen húmicos, que solo traen fúlbicos, polisacáridos, vitaminas. Hoy hay enraizadores hormonales que pueden traer auxinas, indol acético, indol butírico, naftaleno acético. Pueden traer etileno, pueden traer poliaminas, brasinoesteroides. Hoy hay algunos combinados que son hormonales con orgánicos, con minerales.
como el caso del enraizador que FEMSA está proponiendo el día de hoy. Así que una vez que hemos entendido que el enraizamiento depende de la combinación de factores químicos, físicos y biológicos, y que un bioestimulante puede inducir, puede invitar, puede promover el enraizamiento como parte combinada en la estrategia de esos estímulos, FEMSA tiene Plasma Root. Plasma Root y todos los bioestimulantes de FEMSA combinan 3 grupos de sustancias y un triple modo de acción. Es decir, por ejemplo, en su parte hormonal, Plasma Root hoy trae una concentración de 4,000 partes por millón de ácido indolbutírico y 300 partes por millón de brasinoesteroides. Es el único enraizador del mercado que combina indolbutírico con brasinoesteroides a esa concentración. Sustancias orgánicas trae 4, trae prebióticos que promueven la reproducción de microorganismos benéficos y trae 3 aminoácidos. Esta mejora se la acaba de hacer apenas ahorita en este 2023. Trae triptofano, trae metionina y trae arginina. Y en el componente mineral trae fósforo, que es lo más importante, y trae un poquito de nitrógeno. Es decir, trae hormonas, sustancias orgánicas y sustancias minerales. Puede ser utilizado desde el tratamiento a semilla, puede ser utilizado en drench, puede ser utilizado chorreado en banda al fondo del surco, o si la gente tiene un sistema de riego, puede ser inyectado por medio del sistema de riego. Su dosis en sorgo y maíz es de 1 litro por hectárea. Entonces, aquí más o menos avanzamos la primera parte del proceso de enraizamiento. A ver, es muy importante, señores, que durante el enraizamiento consideremos la sanidad de nuestro sistema radical. De nada nos sirve estar bioestimulando la raíz si tenemos un patógeno, si tenemos una bacteria, si tenemos un hongo, si tenemos un microorganismo no beneficioso que está echando a perder, especialmente aquellos que taponean los tejidos conductores, xilema y floema. Entonces, FEMSA hoy es una promotora de la bioregeneración de suelos. FEMSA maneja una línea de mejoradoras de la parte física, de la parte química y de la parte microbiológica. Tiene una serie de productos que mejoran la física. Por ejemplo, un producto para la física del suelo. Voy a hacer un ejemplo de cómo hoy FEMSA promueve. Vamos aquí. Miren. El balance microbiológico de un suelo es la proporción relativa de patógenos viviendo en el suelo versus benéficos. Un balance microbiológico positivo es aquel que tiene muchos más benéficos que patógenos. Un probiótico es un microorganismo beneficioso que forma parte de la microbiota del suelo. Un prebiótico con E es un derivado metabólico, es decir, es una sustancia que viene del metabolismo de organismos beneficiosos o benéficos. Por ejemplo, hoy por hoy, FEMSA maneja el único producto del mercado que combina un probiótico con un prebiótico. Recuerden, un probiótico es un microorganismo vivo, es como una abeja. Un prebiótico es un derivado metabólico del microorganismo vivo, es decir, un prebiótico es la miel. Los prebióticos no se mueren porque no tienen vida, porque no tienen microorganismos. Los probióticos que ustedes conocen, Bacillus subtilis, Azotobacter, Clostridium, etcétera, se pueden morir. Entonces, Plasma Microbiology, aplicado a dosis de 1 litro por hectárea, puede regresarle la vida al suelo de 2 maneras. Número 1, introduciendo
introduciendo 3 microorganismos benéficos, que son Azotobacter, Clostridium y Bacillus subtilis, y el otro 50% del producto son derivados metabólicos que reproducen la microbiología del suelo. Es muy importante medir, es muy importante conocer qué es lo que vive en nuestro suelo. Si nosotros con esto le pegamos nosotros a la parte microbiológica, tiene un producto que se llama Agrigro Ultra, que estos son exclusivamente prebióticos. Su dosis también es de 1 litro a 1,5 litros, y Agrigro Ultra aplicado en el sistema radical lo que hace es reproducir la microbiota benéfica. 24 horas después de la aplicación puede llegar a tener incrementos hasta de 5,000% de microorganismos benéficos. Tenemos gran cantidad de mediciones en FEMSA, que obviamente por cuestión de tiempo no puedo presentar. Foliar Blend, señores, es un prebiótico que trae un extracto de Ascophyllum, trae salicilatos y es un producto diseñado para aplicación vía foliar para reproducir la mesobiota, es decir, la microbiota del área foliar. Hay un producto nuevo que le pega a la física del suelo. Hoy por hoy FEMSA es distribuidor exclusivo de un descompactador oxigenador que se llama Respire. Respire aplicado a 1 litro por hectárea en un suelo que está duro, en un suelo que está compacto, en un suelo que tiene una alta resistencia a la penetración, en un suelo que no permite el adecuado y correcto desarrollo radicular, 1 litro por hectárea basta para que el ingrediente etilauril sulfato de amonio, que es una cuestión química, infle el suelo. Al inflarlo y al esponjarlo genera un vacío y entra oxígeno. Al entrar oxígeno, respiran las raíces y los niveles de absorción de agua y nutrientes se incrementan. Entonces, ¿cómo FEMSA hace un proceso de bioregeneración? Mejorando la física con Respire, mejorando la química con Microbiology, con Plasma Arrancador, y mejorando la microbiología con Plasma Microbiology. Entonces, hoy FEMSA es una empresa especialista en manejo de bioestimulantes para la bioregeneración de suelos, ¿vale? Y tiene toda una línea de pro y prebióticos para llevar a cabo tal efecto. Aquí tenemos, compañeros, un análisis de un metaboloma. En este metaboloma les muestro que hoy Agrigro, que es el representante de la línea de producción de prebióticos más eficaz del mundo, FEMSA es su distribuidor exclusivo. FEMSA es su distribuidor exclusivo. Entonces, Agrigro tiene en su propiedad 413 derivados metabólicos, es decir, 413 sustancias derivadas de la actividad de microorganismos benéficos. Entonces, es así como hoy estamos haciendo una bioregeneración de suelos. ¿Qué significa bioregenerarlos? Regresarles su fertilidad física, química y microbiológica, que tanto dañamos con herbicidas, que tanto dañamos con fungicidas, que tanto dañamos con bactericidas. Ustedes saben que yo soy productor. Acabamos de tener un día de campo en la producción de chiles acá en el norte del estado y mostramos los análisis en donde vía sistema de riego no aplicamos ningún químico y se logró un balance microbiológico de 18 millones de benéficos contra solo 1,050 de patógenos. Ese concepto se llama suelo supresivo. Llena todos los espacios ocupacionales de los pelos absorbentes del suelo con benéficos para que evites el posicionamiento de patógenos. Entonces, el concepto de la bioregeneración es: un suelo saludable genera plantas saludables y productivas. Si quieres una planta saludable, tienes que comenzar con un suelo saludable. Hoy FEMSA es una empresa especialista en darle salud al suelo. Y una gran cantidad, pues, de consecuencias como las que ven aquí.
Aquí está un gráfico, señores. En la parte de abajo son 8 semanas. En la parte de la izquierda es la reproducción de benéficos en el suelo. La línea naranja es una dosis de 0.25 mililitros por 100 gramos de suelo. Y la línea azul, el testigo. Noten a la semana 4 un valor de 121 de reproducción de benéficos. Pero si le aplicas ultra, se va a 269. Y hay diferencia significativa. Este es un trabajo hecho por una empresa independiente. Esta es la actividad enzimática. Chequen como a la mitad de la semana 3, chequen el valor. Medimos 2 enzimas, celulasa y lacasa, que son las encargadas de descomponer la lignina. Entonces, los prebióticos incrementan la actividad enzimática y promueven procesos de transformación. Es decir, si tú aplicas una pata de maíz o una pata de sorgo y no hay microbiología y no hay actividad enzimática en el suelo, pueden pasar años y esa pata de sorgo no se transforma en humus. Todos los procesos de transformación están a cargo de la microbiota del suelo y el sistema enzimático que la microbiota promueve. Aquí tenemos mediciones enzimáticas y aquí les presento Plasma Microbiology, el producto líder hoy en México que combina lo mejor de los dos mundos. Organismos vivos, Bacillus, Azotobacter y Clostridium, más un 50% de esos 413 derivados metabólicos. Voy a entrar al chat, ya llevamos un poquito más de la mitad de la charla y vamos a ver qué más nos dicen por ahí. Dice Jesús Salvador, saludos desde Michoacán, saludos a Michoacán. Rigo dice saludos desde Guadalajara. Braulio dice, a ver. Maestro Navarro, buenas tardes. En la etapa de diferenciación, ¿es recomendable la aplicación de citocininas y en qué dosis? ¿Serían 30 partes por millón de 6-benzila-aminopurina o 35 de 6-benzila-adenina? Son más que suficientes, Braulio, para lograr un buen efecto. Dice Josué Ocampo, ¿cuántas partes por millón de auxinas se necesitan para enraizar? A ver, tienes que tener cuidado, Josué, si tu enraizador trae auxinas combinadas con otras cosas. La cantidad de auxinas solo la podrías calcular si tu enraizador trajera únicamente auxinas. Tú podrías requerir entre 15 y 40 partes por millón dependiendo de la potencia. Pero no es lo mismo, no puedes hacerlo eso con plasma root, porque plasma root trae indol butírico, pero también trae brasinoesteroides, pero también trae aminoácidos y también trae sustancias orgánicas. Entonces ahí ya el efecto es un efecto de triple combinación de sustancias orgánicas, hormonales y minerales. Pero con eso te doy una idea. Dice José López, me salgo un poco de tema. Sorgo, en caso de sustratos, ¿cómo manejo la línea de FEMSA de enraizamiento? Puedes calcular en un sustrato semihidropónico una concentración de 3 partes por millón 2 veces a la semana, José. Tú puedes calcular en el caso de Plasma Root 5 partes por millón y la aplicas 2 días a la semana y de esa manera puedes trabajar tanto en sorgos como maíces. Además les comento que este par de plantas C4, a diferencia de otras, son muy agradecidas con los bioestimulantes y tienen una amplia respuesta. Dice el ingeniero Walter, AgriGrow Ultra ayuda a descomponer los residuos de cosecha. Sí, señor. Todos los prebióticos, Ignite S4, Foliar Blend, AgriGrow Ultra, Plasma Microbiology, aceleran los procesos de transformación de materia verde a materia orgánica, es decir, la conversión hacia humus. Dice, saludos desde León, Guanajuato. ¿Tendrá algún desarrollo con aguas tratadas y uso de esta bioestimulación? Adrián, acabamos de tener un día de campo con el programa completito en los chiles en donde produzco en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Ojalá y nos hubieras podido acompañar, pero ahí las aplicaciones del programa, el completo los tiene el Inge Walter, puedes contactar con él. Dice Cuauhtémoc, dice, ¿cómo logran estabilizar Bacillus y Azotobacter en el producto? Manejo de pH, Cuauhtémoc, hay que ir bajando hasta llegar a un punto en que tú lo mezclas con los prebióticos y la actividad no se inicia.
Cada tipo de bacteria tiene efectos diferentes y pHs diferentes, pero la respuesta es un manejo de pH. Dice, Walter se contacta con él. Bien, así es que vamos a continuar. Floración y cuajado. Aquí tenemos una típica mazorca, pues que no llenó de grano. Es decir, que tuvo una mala polinización. También hay panojas florales en el sorgo que no están llenas y que se quedan con falta de grano. ¿Qué ocasiona esto? Bueno, ahí van dos circunstancias muy comunes. Una alta temperatura por arriba de los 34 grados centígrados con una baja humedad relativa abajo del 60%. El polen de la espiga, que es el androceo, tiene dehiscencia, suelta el polen, pero al soltarse está tan caliente y tan seco que el polen se deshidrata y se muere. Recordemos que el maíz es una planta que la planta es hermafrodita, pero no la flor. La flor tiene los órganos sexuales separados. El androceo es la espiga y el gineceo es el gilote. Entonces el polen tiene que bajar de la espiga hacia los estigmas, que son los pelos, que están en la punta del gilote. Veamos una situación inversa. ¿Recuerdan que en enraizamiento veíamos que era la temperatura, el oxígeno y la humedad? Bueno, la luminosidad, la temperatura, la velocidad del viento y la humedad relativa son factores claves para lograr una adecuada polinización en maíz. Entonces, en una situación opuesta, una baja temperatura con una alta humedad relativa, es decir, unos 15 grados de temperatura y un 90% de humedad relativa, lo que van a ocasionar es que el polen se apelmace y al apelmazarse no genera dehiscencia, no suelta. Y al no soltar, el estigma tiene un periodo de receptabilidad. Si se pasa ese periodo de receptabilidad, sucede lo que pasó ahí en la foto. Que ese óvulo, al que nosotros le llamamos semilla, se quedó sin fecundar. Un exceso de nitrógeno, una deficiencia de boro, por ejemplo, el boro promueve mucho la germinabilidad del polen. Una deficiencia del boro también puede dar problemas de polinización. Una aplicación hormonal excesiva de giberelinas puede dar al traste con los procesos de reproducción. Chequen esta foto de maíces con problemas de polinización. A ver, la reproducción sexual a los vegetales les gusta con luz, a diferencia de los humanos que tenemos pudor y nos escondemos para tener sexo. Mayor luminosidad, mayor cuajado, mayor amarre, ¿vale? La presencia de agentes fitopatógenos. Si tú tienes alternarias, si tienes fitóspora, si traes una bacteria, erwinia, si traes xanthomonas, pseudomonas, en tus órganos reproductores no vas a lograr una adecuada polinización. Si tus fotoperiodos son muy cortos y tu variedad no está bien adaptada a fotoperiodos cortos, también la falta de luminosidad te va a dar como consecuencia una mala polinización. Así es que, ¿qué hay que hacer? Número 1, siempre un análisis foliar, señores, antes del espigamiento para hacer cualquier ajuste de exceso o deficiencia de elementos minerales que traigamos. Chequemos pH, conductividad, sodio, ¿sí? Intercambio. Monitoreemos fotoperiodo, temperatura, humedad relativa. Controlemos las aplicaciones hormonales sin ton y son, nomás al vapor. Monitoreemos la fitopatología. Mantengamos especialmente buenos niveles de fósforo, zinc, boro, fierro y calcio. Una aspersión foliar con estos elementos minerales puede ser muy beneficiosa. ¿Sí? Recuerdan que había 3 aminoácidos para el enraizamiento, que era el principal de ellos, era el triptofano, y la arginina y la metionina. Bueno, hay 3 aminoácidos que nutren al polen en ese proceso que comentaba José. Al nutrir al polen, es decir, cuando el polen cae en la punta del estigma y cae en el néctar, este se hidrata y se nutre. Aplicar sustancias que eleven la nutrición del néctar se le llama fertilización estigmática. Preguntaba José, ¿cuándo puedo hacer fertilización estigmática? Cuando al gilote le comiencen a aparecer los primeros pelos, que es ahí en donde gran parte de las sustancias debieran de acumularse. Los aminoácidos para la reproducción del maíz y del sorgo son la prolina, el ácido glutámico
y uno que se encarga del direccionamiento del tubo pulínico, que es el ácido gamma aminobutírico. Combinar esos minerales con esos aminoácidos, con algún polisacárido como azúcar, melaza, manitol, aravitol, sorbitol, pueden servir como estrategia de bioestimulación para una adecuada reproducción. Acidificar a pH 5 con ácido cítrico es una excelente opción cuando se vayan a aplicar bioestimulantes, especialmente si traen hormonas. Un producto como Peptón, que contenga 14 de los 17 más importantes aminoácidos esenciales durante la floración y el espigado, es una estrategia que le da un soporte nutrimental y de apoyo durante la reproducción. Así que se pueden hacer todas esas estrategias para promover una adecuada polinización. Les comento, señores, la de siempre, un problema que tenemos los agricultores, que siempre andamos plantando más de lo que podemos regar. La falta de humedad durante la polinización y el espigado en los maíces es una de las principales causas de no polinizar bien. Por lo tanto, el estrés hídrico combinado con estrés térmico es la fórmula para el desastre durante la polinización. Un riego efectivo bien dado previo al espigado garantiza una adecuada polinización. Así que mucho cuidado con eso. Vean esta foto. Aparentemente tienes un elote hermoso, grande, bonito. Miren. ¿Y qué sucede? Que lo abres y no hubo polinización. Tiene 2 granitos. Imagínate que tú eres el ingeniero agrónomo encargado de la producción de 100 hectáreas de maíz y a la hora que los abren no hubo polinización. Te van a correr, compadre. Mucho cuidado con el monitoreo de la cantidad de óvulos fecundados, es decir, no te debe de faltar ni una hilera y tienes que estar tratando de controlar la parte física, la química y la biológica de estos procesos de bioestimulación. Bien, el bioestimulante que te puede ayudar, pero fíjense cómo se los explico. Si tú estás con frío y está chipi chipi y no riegas y no nutres, no esperes con 1 litro de algo querer hacer polinizar tus maíces. Esto es una ingenuidad agronómica. Alguien que intenta hacer eso, darle mal manejo y después con 1 litro de plasma cuajado quiere cuajar bien, no entiende lo que es la bioestimulación. Plasma cuajado tiene un triple enfoque. ¿Cuáles son las sustancias orgánicas? Trae 3 aminoácidos, al igual que plasma root. Glutámico, gamma-aminobutírico y prolina. Trae prebióticos. ¿Qué trae de sustancias minerales? Trae boro y zinc y fósforo, que son 3 elementos minerales requeridos durante la polinización, así como los 3 aminoácidos. Entonces, fíjense, trae 4 sustancias orgánicas, trae 3 sustancias minerales, boro, zinc y fósforo, y trae auxinas, trae una auxina sintética llamada anamida a 5,800 partes por millón. La anamida evita que se sintetice ácido abscísico y se caigan las flores o las espigas. Una dosis entre medio litro y 1 litro por hectárea combinado con algún microelemento que haya salido deficitario puede ser una adecuada estrategia. Normalmente en maíz y sorgo se combina 1 litro de plasma cuajado con 1 litro de plasma boro, dada la alta importancia del boro durante la reproducción. Vamos por el último tema, señores. 10 minutitos y terminamos. Voy a entrar nuevamente al chat. A ver. Miguel Arcos. Buenas tardes, ingeniero. Saludos desde la costa de Oaxaca, Huatulco. Al aplicar el Respire, ¿incrementa la aprobación de Fusarium en el suelo? No. Respire no promueve la reproducción de patógenos. De hecho, tengo pruebas que le acabo de hacer directamente a la empresa de Agrigro y aplicamos Respire con microbiología, tampoco mata la microbiología. Entonces, si no mata los benéficos, tampoco mata patógenos. Es un producto que hace un trabajo físico en el suelo, no un trabajo microbiológico. Dice Lester Posadas, saludos desde Guatemala. Maestro, ¿qué libros me puedes recomendar sobre la bioestimulación? No hay, Lester. En diciembre, si Dios me da licencia, va a salir el primer libro de bioestimulación, que es en aguacate.
bioestimulación estratégica en el cultivo de aguacate. Ya lo tengo en revisión, Lester. En cuanto esté disponible, con mucho gusto, pues lo vamos a sacar a la venta. Dice Alonso Torres, ¿qué tan importante es la adición de molibdeno en prefloración? Si aplicaste fertilizantes nítricos, es muy importante que hagas una aplicación de medio litro de molibdeno. La línea FEMSA tiene plasma molibdeno. Si hiciste una fertilización con urea, es muy recomendable que hagas una aplicación con plasma níquel a una dosis de medio litro por hectárea. Recordemos que el molibdeno es el centro de la molécula nitrato reductasa, que en las hojas reduce el nitrato amonio para que se forme el primer aminoácido. Y recordemos el níquel, que es el centro de la molécula ureasa, que pasa el nitrógeno del NH2 al NH4 para que después este se nitrifique. Entonces, tanto molibdeno como níquel son recomendables en todos los cultivos previo análisis. Actualmente manejamos un estándar óptimo de molibdeno y níquel de 1 parte por millón, vía foliar. Dice Cuauhtémoc, en Europa tiene varios años usándose el titanio de manera foliar, logrando hasta un 15% de rendimiento, ya que mejora la polinización. ¿Tiene alguna experiencia con este elemento beneficioso? Cuauhtémoc, te comento que yo, a pesar de hablar de muchísimos bioestimulantes, no soy un creyente de efectos tan grandes y tan efectivos, porque imagínate, ¿tú crees que todos los agricultores del mundo están tontos? Y con un producto a base de titanio ellos pueden incrementar 15% el rendimiento y no lo hacen. Entonces, concédeme el beneficio de la duda. Yo no sé las funciones del titanio. Hay productos ahorita que traen 64 elementos minerales que me hablan y me preguntan, Mauricio, oye, ¿qué opinas del circonio? ¿O qué opinas del vanadio? ¿O qué opinas del plutonio? ¿No? La verdad, no. Muy apenas conozco las funciones de los 17 elementos minerales, pero te comento, dudo que aplicar titanio te dé un 15% de rendimiento. Yo sé que tú tienes la información, yo sé que alguien dijo que esto se acaba, pero me gustaría aplicarlo en un cultivo de maíz y que con 1 litro sacas 15% en todas las circunstancias. Eso es bastante complicado. Dice Mario Vázquez, maestro, ¿qué tan importante es el zinc en la determinación del número de carreras e hileras en maíz? Mario Vázquez, el zinc es un elemento importantísimo en la reproducción. Si te fijas, viene dentro de plasma cuajado y tiene la capacidad, checa esto, de catalizar y promover cerca de 400 reacciones enzimáticas. De entrada, es un catalizador de la transformación del triptofano en auxinas. El ácido indol acético, que es el que inicia la división celular después del cuajado, se forma a partir de triptofano, y el elemento mineral que cataliza la transformación de triptofano en esa auxina es el zinc. Es por eso que el zinc se utiliza muchísimo durante los procesos reproductivos en todas las reproducciones de los vegetales. Dice, maestro, ¿usted recomienda la aplicación de níquel cuando es recomendado? Durante la etapa desde B3 hasta B8, al inicio, cuando están en amacollamiento, tanto molibdeno como níquel. Dice Octavio Álvarez Ledesma, ¿cuántas partes por millón de gibberelinas se ocupan para el proceso de floración en maíz? No es muy común aplicar gibberelinas, Octavio, en maíz. Normalmente los hormonales para la reproducción no contienen gibberelinas, en su mayoría son auxinas, pero si tú lo hicieras, ocuparías una dosis entre 10 y 15 partes por millón. Jerónimo dice, buenas tardes, saludos desde Michoacán. En el caso de aguacate, ¿es conveniente fertilizar plasma cuajado con plasma root y cuál sería la dosis? La flor del aguacate es muy pequeña y muy delicada. No puedes pasar de medio litro por hectárea de plasma cuajado, y en el caso de la aplicación de root vía suelo te puedes ir hasta 2 litros por hectárea. ¿Vale? Bien, señores, vamos a la parte final, quizás la más importante, y vamos a terminar con este tema que es la bioestimulación para el llenado del grano. A ver, vamos. Vamos a ver. Esta nos la vamos a echar bien rapidito.
Ya saben que va a haber variables. Vimos variables en enraizamiento, vimos variables en cuajado, ahora vamos a ver una gran cantidad de variables. A ver, número 1. No hay una etapa en que el sorgo, el maíz, inclusive hortícolas, coman tanto y tomen tanto agua como la etapa de fructificación. La falta de agua es uno de los principales causas de la obtención de grano vano. El proceso de cuajado y reproducción se lleva a cabo, pero si no hay agua suficiente para la distensión y la división celular, el grano se queda chupado. Y sacas maicitos que tienen todas sus hileras y tienen todos sus granos, pero están chupados. Entonces, si en lugar de fertilizante les echas mentiras y te toca producir en una época en la que no llueve y no te das abasto con el agua, no esperes un gran llenado de grano. Balance hormonal. Hormonas promotoras de crecimiento y desarrollo, por encima de hormonas inhibitorias. Es decir, auxinas, giberelinas, citocininas, salicilatos y brasinoesteroides por encima de etileno, ácido abscísico, jasmonatos y estrigolactonas. Nucleótidos, adenina, guanina, citosina, energía, enzimas. Hay otros aminoácidos, vitaminas que ahorita les voy a mencionar. Entonces, la gente piensa que en sorgo y en maíz no se hace bioestimulación ni fertirriego. Estuve yendo a asesorar a Picinín, Yucatán, señores, durante 4 años consecutivos, maíz, con fertirriego y bioestimulación. Teníamos hasta tensiómetros, miren, y era maíz. Entonces, que no les falte agua, que no les falte comida. Aquí está una curva de extracción de nutrientes por tonelada producida de maíz. La gente quiere sacar 20 toneladas, pero da de comer para 5. Aquí están las principales deficiencias. A su derecha, arriba, una deficiencia de magnesio. A su derecha, a la izquierda, cuando le faltan granos en la punta al maíz, esa es una deficiencia de potasio. En la parte de abajo, del lado izquierdo, ese color púrpura es una deficiencia de fósforo. Y en la parte de abajo de la derecha, el color dorado es una deficiencia de azufre. Ya les comenté que antes de la polinización tienen que hacer un análisis foliar y corregir todas sus deficiencias. Entonces, una vez que tenemos estas variables, la humedad, la nutrición, la temperatura, viene la parte de la estimulación química con plasma engorde. Plasma engorde hoy quizás de la línea plasma es el bioestimulante más vendido en Defensa en México. Trae, como siempre, aspectos orgánicos, minerales. Es engorde, trae auxinas, giberelinas, citocininas y se le acaban de agregar 400 partes por millón de brasinoesteroides. De auxinas trae 7,800 partes por millón. 3,000 partes por millón de 6-benzilaminopurina, 5,400 partes por millón de giberelinas y 400 partes por millón de brasinoesteroides. Adicionalmente trae calcio, potasio, boro y silicio. ¿Por qué boro en llenado de grano? Porque el boro es un traslocador de azúcares de las hojas hacia el grano. Entonces, si se fijan, el boro es un elemento muy importante durante la polinización y durante el llenado de grano. Su dosis en sorgo y maíz en una aplicación foliar combinado con plasma firmeza es de 1 litro de plasma engorde y 2 litros de plasma firmeza que contiene calcio, potasio, magnesio y silicio para darle calidad a la mazorca. ¿Vale? Entonces, si tienen una situación de estrés, tenemos 2 opciones: Peptón a 1 kilogramo por hectárea o plasma estrés, que es un extracto de Ascophyllum con salicilatos y polisacáridos para manejo de estrés, 1 kilogramo de Peptón o 1 litro de plasma estrés. También FEMSA maneja una línea completa de microelementos para corrección de potasio. Tenemos plasma potasio, hoy nuevo, tenemos molibdeno, níquel, boro, zinc, fierro y un combinado para fierro, cobre, zinc y manganeso, para que cuando hagan su análisis foliar puedan corregir las deficiencias que les pasen. ¿Sale? Esta es una charla que viene aquí pegadita de Peptón 8516. Ya hablé bastante de él. Es un producto con 85% de proteína, un hidrolizado proteico de harina de sangre, 16% de aminoácidos libres, 400 partes por millón de fierro hémico, 3,000 partes por millón de fósforo, 40,000 partes por millón de potasio
500 de magnesio y 410 de fierro. Entonces, como ven, es una alta concentración de aminoácidos con una buena cantidad de minerales como estrategia para el llenado de grano. Y aquí terminamos, señores. Voy a entrar a responder las últimas preguntas. Miren, hay gente de Guatemala y hay gente de Nicaragua. Muchas gracias por asistir, señores, de muchas partes del mundo. Vamos con, bueno, no tiene su nombre, dice Galaxy J3 Prime. Dice, ¿qué es mejor en abono para llenado, potasio o magnesio? A ver, se ocupa más potasio que magnesio, pero no es que sea mejor uno que otro. Si en tu análisis foliar a ti lo que te faltaba es magnesio, mete más magnesio que potasio. Si en tu análisis foliar lo que te faltaba era potasio, es tu análisis quien te va a decir, o en el caso de que tengas experiencia en la identificación de los síntomas de potasio y magnesio, tú sí dirás cuál es más importante. Pero si me preguntas cuál se demanda más, el potasio es el elemento mayormente demandado en llenado de grano de sorgo y maíz. Mauricio González de Nicaragua dice, hola, saludos desde Nicaragua. ¿Desde qué etapa se recomienda aplicar potasio para el buen llenado? Desde el inicio del espigado, para que vía foliar tú ya tengas una alta concentración de potasio. De hecho, en la última abonada que le des al maíz, déjate caer con potasio. Dice SJ, ¿qué opina acerca de la aplicación de estrobilurinas para el llenado de grano en maíz? A ver, las estrobilurinas por sí solas no promueven el llenado, porque han visto buenos efectos al aplicar un fungicida de este tipo, porque controla carbón de la espiga, porque controla algunos hongos patógenos, que al controlar esos hongos que dañan la espiga, permite la correcta polinización, pero no porque las estrobilurinas sean promotoras de o tengan un efecto fisiológico en el cuajado. Vamos con la última de las preguntas, dice Josué. ¿Qué tan eficientes son las aplicaciones foliares de nutrientes? Todo se alcanza a absorber a tiempo. En el caso de sorgo y maíz, estamos hablando, Josué, con dos cultivos que son extremadamente hambrientos. Haz cuenta que este par de cultivos son agrónomos, se tragan todo. Si les llevas un cartón de cerveza se lo tragan, pero si les llevas 5 también se los tragan. El sorgo y el maíz, si recuerdas, comenté que son cultivos altamente esquimantes, buenísimos para comer y responden muy bien a la fertilización foliar. Por supuesto que se los alcanzan a comer. La última, maestro, saludos desde Ecuador. Tenemos Ecuador, Guatemala, Nicaragua. Sugiéranos una relación potasio, calcio, magnesio para mejor llenado de frutos en papa. Por supuesto, difiere mucho de maíz. En papa tienes que partir de una relación con nitrógeno, 2 veces más potasio que nitrógeno, y en el caso de la relación calcio-magnesio, el doble de calcio que de magnesio. Con ese par de correlaciones puedes nutrir muy bien a tus papas. Pues muy bien, señores. Muchísimas gracias. Aquí están mis redes sociales. Si alguien quiere seguir ligado al mundo de la bioestimulación. Muchas gracias por su asistencia. Muy buen foro. Muy buenas preguntas, mucha participación. Ojalá ya hayan aprendido un poquito de bioestimulación en este par de cultivos. Inicio el video. Si quieres dar por finalizada, Walter, la charla,